Arratsaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal están todos ustedes? Contentos en esta jornada del lunes 14 de junio, en la que prácticamente los contenidos en esta segunda parte del magazine informativo van a ir variando. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente todo esto de la COVID va muy bien, el tema de las vacunas está funcionando, por tanto los contagios son cada vez menores y entonces iremos incluyendo pues otro tipo de argumentos e incluso con contenidos también más veraniegos. Bueno, en principio daremos cuenta de lo que es también la actualidad, o sea, desde el punto de vista de salud, pero no de la COVID. Por ejemplo, aprovechando las efemérides, hoy es el Día Mundial de los Donantes de Sangre. Que lo de donar sangre, pues normalmente estamos viendo los autobuses siempre puestos en puntos estratégicos o nos avisan si estás interesado, si puedes donar sangre, hazlo, vamos a estar en la Plaza Elíptica o vamos a estar junto al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero hay que ser conscientes además de lo importante que es donar sangre. Y si todavía no lo saben, pues este vídeo, estos testimonios nos van a ayudar a todos. Lo tiene todo preparado. Entre las manos de Marta están las herramientas que hacen posible que se puedan salvar vidas. El 14 de junio se celebra un año más el Día Mundial del Donante de Sangre. Cruz Roja es una de las organizaciones que patrocinan esta jornada, la cual tiene un doble objetivo: concienciar a la población sobre la necesidad de la donación voluntaria de sangre y reconocer la contribución de los donantes. Tras la donación de sangre existe una gran historia de personas, los que la necesitan, los que la dan y los que, como Marta, hacen posible la transfusión. El nexo en común, la vida. Soy receptora de sangre y de plaquetas porque en el año 2012, en septiembre, me diagnosticaron una leucemia. Esta leucemia ha necesitado un trasplante de médula y, por tanto, pues donaciones he necesitado muchas. Yo creo que lo que me une es que en cualquier momento yo me puedo encontrar en la misma situación en la que está el receptor y me gustaría que alguien hiciera por mí lo mismo que yo estoy haciendo por el receptor. Simplemente es eso, es decir, hacer algo por los demás de una forma desinteresada y altruista. Creo que tiene que haber un nexo de unión entre ellos. Tiene que haber un hilo conductor en el que haya un donante, haya un intermediario como somos nosotros y haya un producto final o el resultado final que sea el conseguir, el salvar vidas. Las personas por naturaleza somos buenas. Las personas somos buenas por naturaleza propia. Es lo que yo siempre, era mi lema. Sigue siendo mi lema y creo que ahora más que nunca es mi lema. Es decir, oye, veniros, que realmente merece la pena, que la satisfacción personal de decir estoy ayudando a gente que lo está pasando mal, yo creo que es impagable eso. Yo creo que siempre hay que dar las gracias a todos los donantes, porque el hecho de subir, por ejemplo, a una unidad móvil ya es un hecho, o sea, ya es un paso, ¿no? El donante, a través de la donación, salva vidas y es algo que nos regala, es algo altruista, con lo cual eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Espero que los donantes sepan que sus bolsas, que sus vidas, que sus esfuerzos por esa sangre también tienen receptores que tienen cara, que somos los enfermos que hemos estado en el hospital esperando esa sangre y esperando esa vida. Con muy poquito esfuerzo, porque realmente el esfuerzo que hacemos los donantes es poco, es decir, no es muy sacrificado el venir a donar sangre, realmente es poca cosa. Se consigue paliar y mitigar la situación de dolor o de sufrimiento de muchas personas que no cuentan de lo mínimo que es un estado de salud apropiado. Tengo en común las ganas de vivir, tengo en común que estamos aquí todos. Sí, estamos aquí todos. Receptor, donante y enfermera juntos para hablar, mirarse y también reconocerse. En España existen 2 millones de donantes y en cada una de esas donaciones se pueden salvar hasta 3 vidas. Isabel, José Antonio y Marta tienen cada uno su historia y hoy han tenido un día feliz. Como dice el lema de este Día Mundial, gracias por salvar mi vida. Recuerda que una persona que sufre un accidente de tráfico puede necesitar la sangre de hasta 30 donaciones.
En una intervención quirúrgica se pueden necesitar hasta 20 donaciones y un enfermo de leucemia puede necesitar hasta 250 donaciones. Bueno, hoy conmemoramos el Día Mundial del Donante de Sangre. Me preguntaban vía WhatsApp, en el caso de las mujeres se puede donar hasta 3 veces al año, donar sangre. En el caso de los hombres, 4. Una de las condiciones que pone en el caso de las mujeres es que hay que pesar más de 50 kilos. Por lo demás, no hay ningún requisito previo. Se puede donar sangre y donar sangre, desde luego, es donar vida. Día Mundial del Donante de Sangre, pero hoy también se conmemora otra efemérides. Hoy es el Día de la Lengua de los Signos, del lenguaje de los signos, del respeto hacia las personas con problemas auditivos, y ahí ven el vídeo que el lehendakari Urkullu y el resto de los consejeros han editado en conmemoración a esta efemérides. Lo que han hecho, aparecen mostrando sus respectivos signos personales, que un signo personal es el que asigna a las personas sordas y surge de la necesidad de nombrar a una persona. Entonces, es un marcador de identidad con el que se referencia a una persona y tiene la misma función de un nombre propio, pero esto para las personas sin lengua oral. Normalmente su asignación representa que la persona que recibe el signo personal lo incluye en la comunidad, aunque también existen personas fuera que reciben este signo por ser personas famosas o de relevancia. Esta iniciativa en la que hacen el signo y con ese ya se identifica a esta persona es una iniciativa conjunta de Euskal Gorrak, es la Federación Vasca de Asociaciones de Personas sordas, y el gobierno vasco, y da visibilidad y empatiza con estas personas sordas y su lengua con motivo de este día. Este es, es la inicial, normalmente la inicial, entonces Urkullu pues era el símbolo, luego la C, y entonces de esa forma es como las personas sordas identifican, en este caso a los consejeros y a todos los miembros del gobierno vasco que se han sumado a esta campaña. Y esta mañana también lo que ha habido es una reunión del lehendakari que ha servido para reiterar el compromiso de las instituciones vascas con la igualdad y contra la violencia machista y su derivada de violencia vicaria. Ya saben, a aprovechar a matar a los hijos para generar el mayor sufrimiento posible a la madre. Todos estamos conmocionados con el caso de Tenerife, donde ha aparecido una de las niñas y andan buscando todavía el cuerpo de la otra pequeña. Urkullu ha presidido este mediodía el Consejo de Dirección de Emakunde junto a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la directora del Instituto, Izaskun Landaida. Al inicio de la reunión, el lehendakari ha reafirmado el compromiso del Gobierno y de todas las instituciones vascas con la igualdad y contra la violencia machista y su derivada en forma de violencia vicaria. Urkullu ha recordado el compromiso del Gobierno con el refuerzo de las políticas de igualdad y con su impulso de manera transversal, y el reto que supone la próxima aprobación de la modificación de la Ley para la Igualdad. Toma especial actualidad en una jornada como la de hoy, a las 8 de la tarde. Ya saben que nuestros municipios están convocados concentraciones en repulso por la violencia machista, no solamente la violencia vicaria, sino toda la que se ha conocido este fin de semana. Las cifras son alarmantes. Un día intentaremos hablar y analizar el tema de la pandemia, las consecuencias, el estar en casa, los problemas psicológicos que están derivando. No es excusa, pero parece que entre sus consecuencias está este aumento de violencia machista. Bueno,
Vamos ahora a actualizar los datos de la COVID para luego entrar un poquito también en actualidad política. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, es decir, este domingo, ya saben que normalmente el fin de semana se hacen muchas menos PCRs y test diagnósticos. En el caso de ayer se hicieron 4.728. De ellos, 125 han sido positivos. Por territorios, 22 en Álava, 54 en Vizcaya y 47 en Guipúzcoa. Situación de los hospitales: en el día de ayer 16 personas ingresaron por COVID en planta. En las UCIs hay actualmente 60 personas con COVID. Como ven, las cifras van bajando, la situación cada vez es mejor. Lo vemos también en nuestras localidades, todo aquel problema de los municipios en riesgo, municipios en rojo, ha desaparecido de Vizcaya. Aún así, hacemos un rápido repaso por las localidades más importantes. En Bilbao, 22 nuevos casos. Baracaldo suma 3. Sestao y Portugalete, 2 nuevos casos COVID cada uno de estas localidades. Santurce, 4. 2 más en Trapagarán y también en Ortuella. Nos vamos con los municipios que menos, es decir, ningún nuevo positivo en las últimas 24 horas, corresponden a Abanto, a Musquis, a Ziérbena, a Leioa y finalmente 2 casos más en la localidad de Guecho. También seguimos actualizando la situación en los colegios. A las 12 del mediodía de hoy había 48 aulas clausuradas en 38 colegios. Supone el 0,34% del total de las aulas, claro, del total de las aulas que están dando todavía clases, que cada vez son menos. Como decimos, FP ya ha finalizado las clases, secundaria ha finalizado las clases, por lo tanto estos corresponderían a primaria. Para el día 16 ya estarán de vacaciones todos nuestros niños y niñas, y entonces ya esta información dejará de ser actualizada. Pero bueno, de momento nos parece interesante seguir aportando, porque claro, también es un reflejo de la sociedad. Si sigue habiendo positivos, pues también en las aulas, como no, va a haber positivos. De todas formas, hablaremos mucho todos estos días de educación. Luego también tenemos prevista una entrevista para conocer cuestiones como si en verano debe haber deberes, el tema de evolución, la forma de dar las clases. Bueno, no les avanzo más, solamente que luego haremos una conexión con una profesora y especialista en educación. De momento, incluimos también un argumento internacional. Ya sabían, porque decían, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir por primera vez con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, allí en la cumbre de la OTAN. Pues realmente la reunión, y ahora lo vamos a ver en imágenes, ha quedado reducida a 45 segundos. Han sido 45 segundos la reunión que han mantenido, que no ha sido tampoco reunión como tal, simplemente ha sido un paseillo detrás de la foto oficial que todos los participantes de la cumbre de la OTAN han hecho. Bueno, pues no podemos ver estas imágenes de la cola, simplemente, claro, esto es exactamente, estos 45 segundos es lo que ha durado el encuentro. Son imágenes que nos ha facilitado desde allí, desde Bruselas, el encuentro entre los presidentes de los Estados Unidos y de España, que se han saludado y han conversado en los pasillos de la OTAN. Duración, pues ya se los decimos, 45 segundos. Desde Moncloa consideran que es una primera toma de contacto, pero bueno, lo que venían diciendo es que se iban a reunir, ¿eh? Aquí no ha habido reunión, aquí ha habido, pues eso, una foto, antiguamente lo llamábamos foto robada, es decir, me pongo ahí y aquí me la saco.
Pues ya vamos a seguir hablando un poquito más de la OTAN. ¿Qué les parece? Pues bueno, la llegada del presidente de los Estados Unidos, de alguna forma, siempre es noticia. Y ahí les vemos la llegada no solamente de Joe Biden, sino del resto de líderes. Aunque sí es la primera vez que el presidente estadounidense ha participado hablando con cuestiones como Rusia, China, la situación de la Alianza Atlántica, metas ambientales para los ejércitos. Bueno, pues son cuestiones de índole internacional. Con Joe Biden como presidente de Estados Unidos, los 30 países que forman parte de la OTAN discuten esta jornada cómo renovar el bloque y mejorar las relaciones entre Europa y América del Norte, que han estado debilitadas durante el mandato de Donald Trump. Biden, que es el presidente de los Estados Unidos, ha prometido que su país está de vuelta y con ello la OTAN aspira a incrementar su financiación conjunta para operaciones militares. La financiación común es un multiplicador de fuerzas y una forma, dicen, eficaz de invertir. Pero además de la financiación, en la llamada OTAN 2030 discutirán las amenazas transnacionales, como el terrorismo, que ya saben que está en auge en África, los ataques cibernéticos y las implicaciones de seguridad en el cambio climático. También políticas y acciones agresivas de Rusia, y esto entre paréntesis, y los desafíos que plantea la República Popular de China, también entre paréntesis, son desafíos a la seguridad de los países que integran la OTAN. Estos temas y alguno más estarán en la ruta que va a guiar las operaciones de la Alianza Atlántica durante la próxima década. Y es que la intención de los países miembros es que en esta reunión se sienten las bases del nuevo concepto estratégico que servirá como borrador para el documento final que se espera se adopte en la cumbre de la OTAN en el año 2020. Un último dato. Una de las particularidades de esta cumbre es que por primera vez la alianza militar discutirá sobre acciones climáticas a tomar. La información que se tiene hasta ahora es que los países miembros tienen la intención de que sus fuerzas armadas alcancen la neutralidad de carbono para el año 2050. Esto es, que no emitan más dióxido de carbono del que el planeta pueda procesar. La puesta en escena, y hay mucho más, ¿eh? Bueno, ya intentaremos ponerles también imágenes de lo que es el Parlamento Europeo, que allí están todos, bueno, en esta famosa cumbre de la OTAN, que también hemos querido acercarnos un poco a la actualidad internacional, porque, repetimos, el tema de la COVID nos hemos cansado mucho. Como además ahora va todo muy bien, en breve dejaremos de hablar de la COVID para hablar del tiempo, por cierto. Menuda jornada la de ayer. Pero a ver, ¿cómo se les ocurre a todo el mundo ir a las playas? Por Dios, ¿cómo aguantaron? ¡Qué calor! Bueno, cuidado con el sol, ¿eh? También tendremos que hablar con dermatólogos, y esto lo hacemos todos los veranos, porque en cuanto vemos 2 rayos de sol, es que nos lanzamos. O sea, parece que no hubiera un mañana. Cuidado con el sol y cuidado con los calores. Ni siquiera estamos en verano. Y bueno, así que un poquito de paciencia, y las horas de más sol hay que estar a la sombra, que el día es largo, que hasta las 10 de la noche, y eso hasta la noche de San Juan, allá para el 24 me parece que es, ustedes seguro que lo saben mejor, los días son realmente largos.
Volvemos a Euskadi. En esta ocasión a hablar un poquito de turismo. Lo ha dicho el consejero de Turismo, Javier Hurtado, que ha presentado la campaña de promoción del turismo de Euskadi de cara precisamente pues este verano. Es una campaña que se enmarca en la estrategia de dinamización y promoción, pero sobre todo para dar un impulso a la recuperación del sector y mostrar la imagen de una Euskadi segura, variada, sostenible, con una gastronomía reconocida mundialmente. Esta estrategia une acciones de promoción nacional e internacional y habrá, pues lo vamos a ver en ferias, en congresos, en foros. En realidad son dos campañas de verano focalizadas, por un lado, en el segmento del turismo sostenible y de naturaleza, ya que las proyecciones afirman que será una de las principales motivaciones para viajar, sobre todo aquí en Euskadi, pero también se va a utilizar el elemento tractor de la gastronomía. Nos acercamos hacia una fase de recuperación y estamos dejando atrás la fase de resistencia. Una fase de resistencia que desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo afrontamos con un plan de más de 107 millones de euros, la mayor parte en ayudas directas, y que todavía se plasmará en el resto de ayudas a los sectores afectados, fruto de los 217 millones transferidos de Euskadi a Euskadi por parte del Gobierno de España. Y otra parte de ese plan de resistencia se basaba en la promoción de la imagen de Euskadi como destino seguro, variado, sostenible y de calidad. Y es esta parte de promoción la que queremos reforzar ahora. Con la llegada del verano, la vacunación y la flexibilización de la movilidad para poder comenzar a reactivar poco a poco la actividad del turismo. Es tu momento de respirar profundo, de mirar al horizonte, de parar y de soltar. Te esperan aires nuevos, senderos, calles empedradas, escapadas con olor a mar. Es tu momento de mirar con tus propios ojos, de perderte y encontrar, de enamorarte de un instante. Brasas que saborear. Te lo mereces. Te mereces este homenaje, este rincón, estos paisajes. Te mereces Euskadi, con nuestra forma de ser y celebrar. Euskadi, es tu momento, es el lugar. Pues esperemos que los datos de turismo en Euskadi de cara a este verano sean tan positivos como los que ya mismo se están dando en Cantabria. Hoy mismo su presidente, Miguel Ángel Revilla, ha calificado el fin de semana, sobre todo el domingo, de extraordinario. Junio, el mejor mes conocido, ha dicho. De hecho, ha calificado la salida ayer de los vehículos de Cantabria, sentido País Vasco y sentido Castilla-León, de ratonera. O sea, hubo, lo que ha dicho es un overbooking ayer en Cantabria. Lo que previsiblemente va a ser un verano absolutamente extraordinario de afluencia a Cantabria. Ustedes ayer han podido comprobar que prácticamente Cantabria era una ratonera para salir en dirección al País Vasco o para salir en dirección a Castilla. Por dar un detalle, mi hija, que estuvo ayer en un bautizo en la población, tardó desde allí a las 5:30 en llegar a San Sebastián 5 horas 45 minutos. Entonces hace prever que vamos a tener un año extraordinario. De hecho, el mes de junio, probablemente por sondeos que hemos hecho en establecimientos hoteleros, asistencia a dependencias del gobierno, es el mejor mes que hayamos conocido, el mes de junio. Ayer ha habido overbooking en Cantabria. Cantabria yo creo que ofrece ahora una región segura, como ha dicho el vicepresidente, las cosas en sanidad, más allá de las lógicas protestas que todos hemos padecido, muy especialmente yo, se han tomado medidas muy rigurosas, muy duras, pero eran imprescindibles para que ahora Cantabria esté en el ranking de las regiones con menor presión hospitalaria, con menor número de incidencia de afectados, y aparece pues en todas las noticias como una región segura. Si el año pasado en verano lo fue, pues este año tenemos que intentar que lo sea todavía más, y eso sin duda va a repercutir en un desarrollo del sector turístico muy importante. Estamos, yo creo que ante
un año muy prometedor que esperemos, porque para ello se está preparando una buena campaña que se prolongue más allá de los típicos meses donde ya la asistencia de gente a Cantabria es masiva. Queremos que sean septiembre y octubre 2 meses de referencia para estar en esta región, y habrá en su momento una campaña específica para prolongar la llegada a Cantabria más allá del típico verano. Somos conscientes que ayer todo el mundo estaba en Cantabria, yo no. Yo, vamos, a mí con los calores yo soy muy poco amiga. Yo, de hecho, voy a buscar en cuanto llegue el verano lugares en los que haga más frío que aquí. O sea, como antiguamente teníamos aquí los veranos, que decías, mañana vamos a la playa, llegaba el día siguiente, oh, ya no podemos ir a la playa, mira qué mal lo hace. Pues así. Pero efectivamente, auténticas caravanas ayer para salir de Cantabria. Aprovechamos la comparecencia del presidente de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla, porque también ha dado datos sobre la COVID, ha dicho que son muy buenos, más o menos como en todos los sitios, como aquí en Euskadi. En términos generales los contagios son cada vez menores, las UCIs están bien, los ingresos hospitalarios cada vez menor, pero a él lo que le preocupa ahora es el tema de la cepa. La hemos conocido siempre como la cepa de la India, él le llama la cepa Delta, o la variante Delta. Efectivamente es peligrosa, dice que le preocupa. En Reino Unido es la mayoritaria ya de la COVID y está asentándose también aquí. Creo que existe una honda preocupación por la aparición de una variante del virus, la variante Delta, en el Reino Unido, y que ya está instalada en España, no de manera masiva, pero en el Reino Unido, según un informe del Organismo de Salud del Reino Unido, el 60% ya es cepa Delta, de una transmisibilidad enorme y con una incidencia en la hospitalización también muy grande. Por lo tanto, hay que seguir advirtiendo a las personas de que esto no está acabado, que el virus sigue presente. Hay una sensación en la gente de que parece que esto ya no existe, y existe, y además el virus va mutando y va adoptando modificaciones conforme se le ataca por la vía sanitaria, y además con el agravante de que esta cepa, que ya está en España, no de manera masiva, pero sí en el Reino Unido, que les ha trastocado absolutamente todos los planes y toda la evolución que llevaban absolutamente favorable, de que es más resistente a la vacuna y que no tiene una eficacia la vacuna contra ella tan alta como tenía las anteriores vacunas, sobre todo en el tema de AstraZeneca. O sea que esto ha de servir para que estemos alerta, de que sigamos guardando las normas que todos sabemos que tenemos que cumplir. Efectivamente, y una última intervención, porque en realidad lo que iba a hablar el presidente, de lo que ha hablado, es del Consejo Extraordinario que han celebrado aquí en Cantabria, que ha servido para aprobar ayudas directas de los fondos procedentes de España destinadas a las pymes y a los autónomos. El dinero que recibe Cantabria son 55 millones de euros que se van a destinar a 12.000 beneficiarios. Lo ha definido así, la mayor aportación económica en ayudas directas que se da desde que comenzara la pandemia. Esta nueva ayuda de 55 millones tiene una distribución que es la siguiente: el comercio se lleva el 28,5%, el transporte se lleva el 5,1%, la industria se lleva el 2,7%, el turismo, es decir, hostelería, alojamientos, agencias, se llevan el 50,6%, la cultura se lleva 1,9%, el deporte se lleva un 5,7%, y otros que son alquileres de maquinaria, actividades de apoyo a empresas, juegos de azar y apuestas, el resto. Como saben, los destinatarios son 12.000 beneficiarios. De las 95 ramas de actividad, famosos CENAES, que han venido establecidos por el Gobierno de España en el Decreto Nacional, a lo que hemos sumado, según un acuerdo que se tomó en el Parlamento
por unanimidad, creo, de apoyo al ocio nocturno. Estas son las líneas generales de lo que hoy presentamos aquí, y vuelvo a repetir que entrará en vigor en el Boletín Oficial de Cantabria durante un plazo de un mes para hacer las solicitudes el próximo lunes. Y sin más, pues cedo la palabra al vicepresidente del Gobierno. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas en esta rueda de prensa poco habitual después de un Consejo de Gobierno, pero que obedece a la excepcionalidad de la situación en la que, como explicaba el presidente, hemos aprobado esas ayudas por importe de 55 millones de euros que llegan a Cantabria gracias al compromiso y a la cogobernanza del Gobierno de España. Con esto damos un paso definitivo hacia la recuperación económica tras el frenazo que ha provocado la pandemia. El decreto, que contempla 55 millones de euros en ayudas directas que hoy aprobamos, llegan en un momento en el que la economía de Cantabria empieza a dar signos de recuperación. Los últimos datos del mes de mayo en cuanto al paro nos han mostrado cómo el mercado laboral de la comunidad ha creado empleo por encima de la media del país. Pero no podemos engañarnos, estamos ante una recuperación que todavía puede ser débil. Y por ello necesitamos todavía el empuje que solo podemos dar desde las administraciones públicas. En este caso, como ha ocurrido además a lo largo de toda la pandemia, el compromiso es compartido entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España. Compromiso con los trabajadores autónomos, con las pymes y con las empresas más castigadas por esta crisis. Muchas de estas empresas, de ámbitos como el comercio, la hostelería, el turismo y el transporte, empiezan a notar ya esa recuperación con la apertura de las medidas de movilidad. Estos 55 millones de euros tienen que servir para corregir las desigualdades que ha generado una pandemia que ha castigado más a unos determinados sectores de nuestra economía que a otros. Nuestra obligación como Gobierno es garantizar que nadie se quede atrás y que todas nuestras empresas y nuestros trabajadores tengan la oportunidad de ver cómo sus proyectos empiezan a recuperarse. Los datos de la Consejería de Economía sitúan al sector del comercio, el transporte, la hostelería y las comunidades como el que más ha reducido su actividad. Por tanto, este es y tiene que ser un sector prioritario. Pero también lo son la construcción, la industria o el sector primario. Asegurar una distribución de los recursos adecuada ha sido la premisa fundamental con la que se ha diseñado el reparto de estas ayudas. Esto ocurría, y estas son las buenas noticias, lo de las ayudas directas a autónomos y a pymes, 55 millones de euros. Pero volvemos a Euskadi porque aquí en sede parlamentaria hablamos de la Comisión de Educación que se ha celebrado esta mañana y en la que ha tomado parte Save the Children. Su portavoz, en este caso Charo Arraiz, ha hablado y ha analizado la urgente necesidad de poner en marcha medidas contra el acoso escolar y el ciberacoso. Como ya se ha comentado, Save the Children es una organización que lo que pretende es trabajar no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, y ese es un poco el motor que nos inspira a seguir investigando con rigor y a proponer medidas y a trabajar con las instituciones para tratar de buscar medidas que permitan que nadie se quede atrás. Vamos a compartir los datos que tenemos y nuestras investigaciones, pero veremos que uno de los principales problemas, en este caso, de la violencia de acoso escolar y de ciberacoso, es que una vez más la falta de datos forma parte del problema. Para empezar, situando un poco de qué estamos hablando, una de las formas de violencia que sufren los niños y niñas es el acoso escolar, que es una violencia que se caracteriza por darse entre iguales y en un entorno educativo. Sin embargo, la aparición de Internet ha roto con esta realidad que antes se quedaba centrada en unos espacios físicos definidos y en un contexto horario en el que se realizaban estas actividades educativas o escolares. La aparición de Internet y su uso masivo por parte de los adolescentes y de los menores, sabemos que empiezan a consumir Internet a partir de los 7 u 8 años, ha creado nuevas formas de comunicación
y ha hecho que el acoso escolar, al igual que otras formas de violencia, se haya trasladado al entorno digital. ¿Qué es lo que implica esto? Que el acoso escolar ha pasado de estar limitado en un contexto como el educativo y sufrirse en esos tiempos horarios a sufrirse en cualquier momento y en cualquier lugar. 24/7, sin tregua y sin un lugar seguro en el que refugiarse. Es muy importante que las personas adultas, que somos responsables de garantizar el bienestar de los niños, de las niñas y de los adolescentes, entendamos que la violencia online es tan importante y tan dañina como la física, que tiene generalmente consecuencias en el mundo real y que habitualmente convive con otras formas de violencia física. La escuela debería ser un entorno seguro para los niños, niñas y adolescentes, donde no solo poder ejercer su derecho a la educación, sino también donde no sufrir las consecuencias negativas que el acoso o el bullying pueden provocar en su bienestar tanto físico como emocional o incluso en su propio rendimiento académico. Para ello es imprescindible poder medir este fenómeno para conocer la dimensión del problema y poder diseñar y aplicar las políticas públicas que sean más eficientes y más eficaces para atajarlo. Veremos que esta es una realidad que hoy por hoy todavía no tenemos clara, porque no sabemos ni la dimensión del problema, solo sabemos que es mucho más grande que lo que las estadísticas nos dicen. Voy a comenzar explicando cuáles son las características del acoso y de ciberacoso, para luego ver cómo esta problemática afecta a los niños y niñas y adolescentes de Euskadi en aquellos datos en los que podemos aportar información. Y luego Catalina hablará de las recomendaciones de nuestros informes y de la comparativa con los recursos y medidas que están implantadas en Euskadi en los centros educativos para atajar este problema. Para comenzar con las características, es importante recordar que el acoso o el ciberacoso es muy difícil en estos momentos separarlos, igual que no podemos separar el mundo real del mundo virtual porque continuamente nos movemos de forma omnicanal. Tanto el acoso como el ciberacoso son formas de violencia contra la infancia, no son cosas de niños. Ambas consisten en comportamientos repetitivos de hostigamiento, de intimidación y de exclusión social de la víctima, que implican diversas formas de violencia física, psicológica y o verbal. Se trata de una violencia entre iguales que se caracteriza por ser intencionada y además recurrente. La diferencia entre ambas formas de acoso es que el acoso tradicional se suele ejercer en las instalaciones escolares o en otros entornos de aprendizaje y cuando normalmente no hay un adulto presente. Y el acoso online, por el contrario, implica que estas conductas violentas se realizan a través del uso de Internet, de tecnologías de las redes de información, de redes sociales, lo que hace que la posibilidad de reproducir y de reenviar los contenidos digitales se amplíe infinitamente. Y eso implica que la audiencia de este tipo de acoso puede amplificarse sin control y además la violencia pueda alargarse en el tiempo. Como acaban de escuchar, y en días precedentes también el tema del acoso escolar, del bullying, el ciberacoso también, que es a través de las redes, nos preocupa mucho y vamos a seguir analizando con diferentes expertos, como es el caso de la ONG esta Save the Children. Pero es que además hay otro argumento quizás más doloroso y es cómo viven las víctimas este acoso y cuáles son las consecuencias que de cara al futuro tiene para ellos. Las víctimas que sufren acoso escolar en una u otra modalidad dejan de confiar en el mundo y en las relaciones sociales, y esto tiene unas consecuencias conductuales muy importantes que les afectan en el futuro en su manera de relacionarse con otros niños y niñas, en su autoestima y también en su propio desarrollo emocional. Hay un elemento que es muy importante en el acoso escolar, en el que llamamos tradicional, que es el del testigo o la testigo, que es ese niño o esa niña que puede tener un papel clave a la hora de propiciar o frenar el acoso. Muchas veces los niños o las niñas que son testigos de este tipo de violencia en los centros escolares no denuncian por el miedo
a ser señalados por sus compañeros o compañeras como chubatos, a sufrir represalias o a miedo a que no les entiendan o no valga para nada. Todo esto hace que impere una ley del silencio entre ellos y ellas que agrava la situación de las víctimas y que hace más difícil la detección e identificación de los casos. Y además es importante tener en cuenta que en este tipo de violencia tanto la víctima como él o la agresora son menores de edad, por lo que tanto las medidas de prevención como las de intervención que se lleven a cabo tienen que estar alineadas con los derechos protegidos por la Convención del Niño y la Niña y además siempre guiadas por el interés superior del menor. En cuanto a los datos, como hemos dicho al principio, tenemos algunos datos actualizados, algunos, pero nos faltan muchos datos para conocer la dimensión de esta realidad. Sin un correcto diagnóstico no es fácil identificar las medidas necesarias para poder erradicarlo. Y en este tipo de violencia, una vez más, nos encontramos con que en las distintas comunidades autónomas se utilizan distintos protocolos, distintas herramientas de medición, distintas formas de entender este tipo de violencia. No hay protocolos consensuados, las denuncias son solo la punta del iceberg. Y en las encuestas, en los estudios que nosotros hemos realizado con los niños, niñas y adolescentes, los datos que en las encuestas nos indican que han sufrido violencia o bien de acoso escolar o de ciberacoso son mucho más elevados que los que recogen las estadísticas oficiales. Por lo tanto, la falta de datos es uno de los principales y de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. En el caso de Euskadi, los datos más recientes que tenemos son los aportados por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa y corresponden al curso 2018. En este caso, el índice general del maltrato era de un 20,2% en el caso de la educación primaria y un 16,2% en el caso de la ESO. Por parte del Departamento de Educación del Gobierno vasco, a lo largo del curso 2019-2020, se han identificado como acoso escolar en los centros educativos del País Vasco 100 casos de acoso escolar, de los 795 que se han identificado. Sin embargo, sabemos que esta es una realidad que no se denuncia y que estos datos son solo la punta del iceberg, porque el mayor problema está en el número de víctimas que no cuentan a nadie lo que les ocurre, que está estimado, según nuestras encuestas y también según estos estudios, en cerca de un 25% en educación primaria y alrededor de un 16% en la ESO. Esta es gente que se queda en una extremada situación de riesgo, lo cual demuestra que hay que trabajar en mejorar los canales de comunicación y también la implicación de la comunidad educativa, así como la capacidad de detección de las familias. En cuanto al rango de edad y el tipo de acoso, y quiénes son los que agreden y quiénes son las víctimas, lo que sabemos es que el porcentaje de víctimas siempre es mayor en educación primaria que en la de ESO. Y que además en las ambas etapas el mayor tipo de acoso es la agresión verbal, generalmente en forma de insulto. 6 de cada 10 estudiantes reconoce que alguien les ha insultado y además 2 de cada 10 nos reconocen que este tipo de violencia lo sufren frecuentemente. Y además de sufrir insultos directos o indirectos, las víctimas pueden sufrir rumores, robo de sus pertenencias, amenazas, golpes o exclusión social. En cuanto a quién ejerce y quién sufre la violencia, según nuestras investigaciones hay más acoso entre los más jóvenes, con más víctimas de acoso y ciberacoso entre los estudiantes de primer ciclo de la ESO que entre los de segundo ciclo. Y también en ese campo son más los niños y las niñas de primer ciclo los que se reconocen como agresores. En este tipo de violencia, una vez más, hay diferencia de género. Las chicas son las que salen peor paradas. Un 10,6% de las chicas han sufrido acoso frente a un 8% de los chicos y un 8,5% de las chicas han sufrido ciberacoso frente a un 5,3% de los chicos. Como les decía, el tema de la educación va a primar durante todas estas semanas aquí en este espacio informativo, porque termina el curso escolar, porque empiezan las vacaciones de verano, porque, como acabamos de escuchar a través de Save the Children, está el tema del acoso escolar y el ciberacoso, al que no le vemos mucha ni buena solución. Quizás nuestra experta en educación, con la que vamos a hablar a continuación,
lo vea más sencillo. Pilu Hernández do Pico, arratsaldeon, muy buenas tardes, Pilu. Hola, muy buenas tardes, Yoli, ¿cómo estás? Muy bien. Antes de comentar el tema de las vacaciones, sí me gustaría saber tu opinión, Pilu, sobre el tema del acoso escolar y el papel de las escuelas, sobre todo de primaria. Nos vamos a centrar en esta lacra, que es algo que nos preocupa muchísimo. Pues bueno, es algo complicado y es algo que hay que poner sobre la mesa en serio, porque bueno, desde mi opinión puede ser que se tape un poco. Y tenemos que trabajar mucho sobre ello todos, comunidad educativa de la mano, docentes, administraciones y familias, por supuesto, porque cada vez hay más y la verdad que es preocupante. Fíjate, es que Sí, Pilu, nos hemos enterado este fin de semana que una niña se ha suicidado tras ser víctima de bullying, de acoso escolar, y luego el colegio, que no era consciente de que esta situación se fuera dando. No sé, quizás habría que pedir a los centros, tanto profesorado, personal, dirección, una mayor implicación. Primero, implicación, que en muchos casos sí que la hay, lo que pasa que muchas veces tampoco se puede decir porque no es por parte de todos los centros, o sea, de todo el centro en conjunto, es por parte de docentes individuales. Entonces, lo que sí que debe de haber, igual que hay planes de atención a la diversidad, planes de fomento a la lectura, pues debe de haber en todos los centros, pero que sea ya obligatorio un plan contra el bullying, pero ya, igual que hemos corrido este año para hacer un plan de COVID, anti-COVID totalmente, pues deberíamos hacer un plan contra el bullying. Efectivamente. Bueno, asignatura pendiente para septiembre, pero ahora que están ya de vacaciones y los que todavía no están, les quedan 3 días de clase prácticamente, ¿deberes de verano sí o no? Pues bueno, a ver, yo soy más de hábitos. Yo soy más de qué haríamos nosotros si a nosotros cuando nos llegan nuestras vacaciones nuestros jefes nos mandaran con trabajo para casa. Pues evidentemente nos echaríamos las manos a la cabeza. Pues lo mismo con los niños. Los niños deben de seguir trabajando porque evidentemente la educación es algo que no tiene fin y se debe trabajar desde las familias y debemos de fomentar hábitos saludables, hábitos lectores. Para eso están las vacaciones y sobre todo compartir en familia. O sea, dejamos en manos de los padres también un poco esa responsabilidad de establecer un hábito durante tanta vacación. Un hábito, fomentar el hábito o empezar el hábito, que en muchos casos carece, o sea, brilla por su ausencia. Claro, muchas veces las familias dicen, es que mi hijo no lee. Claro, ¿cuándo te ha visto a ti un libro entre las manos? Entonces, eso son todo lo que no debemos dejar solo a los centros, sino también por parte de las familias deben de trabajar, de seguir trabajando o de comenzar a trabajar. Pues otro consejo también me gustaría escucharte, Pilu, de cara a los padres cuando un niño o una niña ha suspendido y tiene que repetir curso. Pues bueno, ahí ya, fíjate que todos los años, más de ya casi 20 años que llevo como docente, cada vez más me sorprende que son los padres los que peor llevan esta medida. Pasan los años y sigue pasando lo mismo. O sea, pasaba en mi época cuando repetíamos pero podía ser más habitual en mi época porque era raro que un alumno repitiera, ahora es más habitual. Y a día de hoy son padres, madres, las familias los que peor lo llevan. Yo creo que es porque lo llevan como que si hubieran fracasado ellos, porque muchas veces no olvidemos que son ellos los que hacen los deberes. Entonces, bueno, lo que hay que transmitirle es que cuando se pone esta decisión encima de la mesa es para una oportunidad
es para volver, fíjate, es paradójico, repetir es volver a hacer lo mismo, es lo que no queremos. Entonces, evitar los fallos que se han hecho en el curso y de la mano de todos, de equipo docente y de familia, hacerlo. También hay que informar a las familias cuando se pone esta decisión de la repetición encima de la mesa, hemos de decir que se han tenido que agotar toda una serie de medidas ordinarias, como pueden ser a nivel de metodologías, de actividades, de tiempos, de recursos. Todo eso se ha tenido que agotar, ver que no funcionaba y entonces plantear la repetición. Y la repetición siempre tiene que ir acompañada de un plan de refuerzo, tanto por parte del centro como por parte de las familias también. Los padres y las madres, yo creo que las familias deben de ir, cuando se toma esta decisión, deben de ir a hablar con el tutor del menor y forjar entre todos el plan de refuerzo para así poder evitar los errores que se han hecho. Entiendo que el niño o la niña no debe avergonzarse de tener que repetir, tampoco los padres, por lo tanto. Ellos tenemos que trabajar sobre todo con ellos, sobre todo con los padres y las madres, porque como te comento anteriormente, es algo que sobre todo ellos son los que peor lo llevan, más que los niños. Los niños no son conocedores, los padres son los primeros que te dicen es que vas a cambiar de amigos, es que vas a cambiar es que fíjate, es que mira, y los niños al fin y al cabo, oye, pues sí, cambian de amigos, pero vuelven a ver a los amigos en el recreo, en las clases extraescolares, o sea que en realidad ese miedo se lo transmitimos nosotros. Y si, bueno, cuando tienen que repetir es porque los conocimientos no han sido alcanzados. También hay que decir que con niños con necesidades específicas de apoyo educativo también son medidas que a lo mejor no se llegan a tomar nunca o se toman en último recurso en el último curso de educación primaria para, sobre todo los niños que puedan tener problemas de socialización, como puede ser, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, que si están muy bien en su grupo es totalmente desaconsejable que repitan. Entonces, pero bueno, todas esas cosas los centros normalmente lo tienen en cuenta. Una atención personalizada en ese sentido. Pero te das cuenta que estamos hablando en los mismos términos y de las mismas cosas que hace 50 años, es decir, hablamos de deberes, de las vacaciones, de los suspensos, de repetir... Eso bueno, es un artículo que he sacado yo hace poco, creo que el mes pasado, que en realidad, pues eso, somos máquinas y que la educación en 50 años no ha evolucionado. Se están llevando, salvo casos extremos que llevan a cabo metodologías activas y tal, pero colegios completos es raro verlo. Y cuando crees que hay un colegio, de hecho yo tuve la suerte de poder ir a uno y luego no era oro todo lo que relucía, cuando te metes y indagas un poco. Entonces estamos, pues eso, ves que la educación, o sea, todo ha evolucionado y en realidad lo que es esa evolución dentro de las escuelas parece que cuesta que traspase los muros. Es triste, la verdad. Es que en realidad no ha evolucionado nada. Se sigue dando las clases igual que antes. El profesor coge, dice, va, y ahora os estudiáis esto y examen. Así es que es lo más cómodo también. Han evolucionado una mínima, como puede decir, no, en el cole de mi hijo, de mi hija, trabajan con tablets. Sí, han pasado el libro a la tablet. O sea, ya está, estamos trabajando con el libro exactamente igual. No se ha evolucionado. Hay casos que se empieza a evolucionar, pero no, y todo empieza, vuelvo a decirlo de siempre, marean también los políticos con las leyes y las leyes se tienen que hacer desde las trincheras que son las aulas. Claro, pero quizás el profesor considera que tiene poco apoyo
por Sí, parte de las instituciones o de la, hay muy poco apoyo por parte de las instituciones, hay mucho trabajo administrativo también que deja mucho trabajo para dedicarlo a los alumnos. Entonces, todo eso que hoy en día ocuparía dedicarlo a una metodología activa como una gamificación, un aprendizaje basado por proyectos, una flipped classroom, que son metodologías maravillosas y que ahí sí que podemos empezar a hablar de inclusión, porque esa es otra. La ley, mucha inclusión, pero a día de hoy no deja de ser una entelequia filosófica. Estamos teniendo integración en nuestras aulas, pero los niños con necesidades específicas de apoyo educativo a día de hoy no están incluidos. Los sacan de clase o tienen su apoyo, pero no están incluidos en su aula. Entonces, todo esto se resume en más recursos, por supuesto. Y todo esto ya, si lo enlazamos, los recursos pueden venir dados de los estudiantes de magisterio, que así pueden ir empezando a ver cómo es el trabajo, porque luego salen de las facultades sin saber cómo tratar a un niño. Yo no sé si tú has analizado los profesores de Europa. Yo he oído, que no sé si será verdad, que para ser profesor y ejercer como tal tienen que ser, digamos, casi los número 1 de cada grado de la carrera. Cierto, aquí no. Eso es. Aquí no. Aquí lo primero que pienso que deberíamos hacer es vocación. Lo primero que tiene que tener un maestro, sobre todo, bueno, ya un maestro, y yo creo que un profesor ahora ya desde que tuvimos ese cambio que los niños con 11 años ya pasan al instituto, yo creo que los profesores también deberían de pasar por una entrevista para ver si hay vocación y luego ya podemos empezar a ver cómo estamos de conocimientos. Claro, al final te come el sistema o el día a día, las horas, luego hemos oído, pero bueno, yo es información a través de padres, quiero decir que esto podría ser una leyenda urbana que decían antes de la pandemia, no, es que mi niño no puede ir no van de excursión porque no encuentran profesores que quieran acompañarlos, porque eso es aparte y es una responsabilidad. Pues mira, yo eso lo he vivido, yo eso estando en un colegio en Alicante de educación especial, los viajes de fin de curso se llevaban a cabo en los colegios de educación especial, hay educadores, maestros de audición y lenguaje, fisioterapeutas y maestros de pedagogía terapéutica. Pues te diré que estos viajes se llevaban a cabo gracias a los maestros. Nos quedábamos solos, por ejemplo, los educadores no nos acompañaban. Entonces, estas son cosas que sí que deberían de tenerse en cuenta. Me da igual un educador que un maestro, que un profesor. Cuando ya no quieres hacer ciertas actividades que evidentemente no son obligatorias, porque claro, por ejemplo, un viaje de fin de curso vas a dormir fuera. No, nadie te puede obligar a estar una noche, pero bueno, yo creo que son cosas, por ejemplo, en este caso concreto que te hablo, era un viaje en niños de bastantes problemas, con bastantes plurideficiencias, donde prácticamente las familias era ese viaje al año donde podían estar una noche solos. Con lo cual, ¿cómo no dárselo? Ya. Pilu, cuéntanos, ¿qué es tu blog Pupitre de Pilu? Bueno, pues el blog del Pupitre de Pilu nació queriendo dar recursos a familias y a docentes, y luego poquito a poquito fueron uniéndose gente en las redes sociales, fue haciéndose grande. Y bueno, yo ya era funcionaria maestra y era preparadora de oposiciones, y entonces decidí abrir eso a España entera y a ponerme a preparar de manera online a futuros maestros, a futuros profesores de enseñanza secundaria. También damos inspección educativa. Y bueno, y aquí estamos, siendo profesores de profesores también. Claro, pero eso es lo bueno también. Y los temas que abordas en tu blog, los que tú quieres, digamos, que te parecen interesantes, o algunos te proponen.
hay algunos que me proponen los padres, los propios padres se ponen en contacto conmigo sobre casos que tienen, y veo que son cosas interesantes y sobre todo desconocidas, porque muchas veces pues en tema de a mi hijo le quieren hacer esta medida o esta otra, muchas veces los padres pues evidentemente lo que quieren es dar lo mejor a sus hijos y muchas veces se sienten desbordados porque no saben por dónde empezar. Y entonces, bueno, les parezco cercana y acuden a mí y yo les ayudo de la mejor manera que sé. Pues utilizaremos ese blog, sobre todo de cara al nuevo curso escolar, con todas las dudas que se nos planteen, y da por hecho que el tema del ciberbullying y el acoso escolar va a estar arriba. Top. Pues sí, esperemos que sí, que demos un giro en ese aspecto de 180 grados y en cuanto a educación en todos. Muchísimas gracias, Pilu, por estar con nosotros, por toda esta información. Cuando quieras, nos llamas y comentamos tú y yo, y con todos nuestros amigos los espectadores, todos estos temas de educación. Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes, un beso muy fuerte desde aquí, desde Vizcaya para Pilu, con ese blog. Yo les animo a que lo visiten también, el pupitre de Pilu, sobre todo si tienen chavales en edad escolar, y el curso no ha ido tan bien como esperaban, porque muchas veces creemos que todo va bien, pero no, ha habido sus consecuencias, y tampoco lo vamos a achacar ya todo a la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Recuerdan que el viernes mi compañera Cintia, el jueves hablamos con el hijo de Jaime Lafita, que iniciaba un nuevo desafío para llegar a Bruselas y hacer visible la enfermedad de ELA. Un recorrido que iba a empezar en barco, en unas etapas, y luego que continuará en bicicleta, para llegar el día 21 allí a Bruselas, reunirse con el presidente del Parlamento Europeo y exponer cuál es la situación. Pues la primera parte de este desafío ELA, ha culminado. Es la parte de la trayectoria marítima. Qué bonito la salida desde Labra, con los veleros acompañando, con un montón de vecinos, de amigos solidarizándose con la causa. Ya hoy mismo han cogido la bicicleta, se dirigen al Parlamento Europeo. Cuando la ELA entró en el cuerpo, no sabía dónde se metía. Tiene las olas contadas. ¿Cuántas olas son esas? Depende de los recursos que se pongan en la investigación. A eso vamos a Bruselas, a esta.
nos ha venido este premio, que es este viento de 14 nudos. Estamos haciendo casi rumbo directo a La Rochelle a una velocidad de 7 nudos, lo cual es buenísima noticia. Hola, un saludo a los 7.000 tripulantes que vienen con nosotros. Estamos a 15 días de La Rochelle. Hemos tenido de todo, pero la travesía está siendo fantástica. Y enseguida empezamos la ruta en bici. Un saludo y dale candela. Ahí tienen a Jaime Lafitte, desde Guecho hasta Bruselas para visibilizar la enfermedad de ELA, para recaudar fondos para la investigación. Recordamos, venimos diciéndoselo durante todo el programa, hoy es el Día Mundial de Donantes de Sangre, hoy es el día también del lenguaje de signos, pero durante toda la semana, desde el 13 hasta el 19, además es la Semana Mundial de la Alergia, y este año se va a centrar en la anafilaxia. Vamos a hablar con la pediatra y alergóloga María Guitart. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué es la anafilaxia? Pues la anafilaxia es una reacción alérgica grave que no solamente se puede dar por alergia alimentaria, pero en fin, en los niños es la causa más frecuente y es una reacción que se caracteriza porque aparece de forma súbita, brusca, de repente, que avanza muy rápido y que puede poner, que pone en peligro la vida del paciente, porque es potencialmente fatal si no se trata a tiempo. María, tú eres pediatra, alergóloga. ¿Es de nuevo esta anafilaxia? ¿Existe hace muchos años? ¿Se han incrementado los casos últimamente? La anafilaxia existe desde que yo creo que existe el ser humano. Lo que pasa que es verdad que en general todas las enfermedades alérgicas tienen una incidencia que va aumentando mucho en los últimos años. No se sabe muy bien la causa, se barajan muchas hipótesis, pero es verdad que en general la alergia de todo tipo está incrementándose. Y también, por lo tanto, la anafilaxia. Cada vez asistimos sobre todo en nuestros ámbitos de trabajo, en urgencias, en los centros de salud, a niños que vienen con un episodio de anafilaxia que es muy angustiante para el niño y para la familia. ¿Hay síntomas previos? No sé cómo preguntarlo. Sí, ¿Hay algo que te indique? Los síntomas de la anafilaxia previos no, porque es de inicio muy rápido, pero sí que, y el diagnóstico de hecho no se hace con pruebas, es un diagnóstico de viso clínico, por los síntomas que presenta, que son muy característicos en general, ¿no? Suele afectar, no siempre, pero generalmente afecta a la piel y aparecen picor en las palmas, aparecen erupciones cutáneas como ronchas o enrojecimiento, inflamación puede haber también de los labios, de los párpados, y a la vez afecta a otros órganos, es decir, siempre hay afectación de 2 o más órganos. Por ejemplo, que afecte eso que he dicho de la piel y al mismo tiempo que ese niño empiece con dificultad para respirar, con una tos insistente, seca, o la voz ronca, o dolor de barriga y que vomite. Es decir, siempre hay afectación de 2 o más órganos, pero es muy rápido y normalmente ocurre dentro de la primera hora, en los primeros minutos de la ingesta de ese alimento al que se es alérgico o que no se era, pero que a raíz de se ha empezado a ser alérgico.
¿Cuáles son los alimentos que más alergia provocan entre los chavales, los críos? Bueno, entre los niños, los alimentos, los niños más pequeñitos, en los lactantes y preescolares, la leche y el huevo se llevan el gran premio, claro. Entre otras cosas porque lo consumen con más frecuencia, ¿no? El lactante, bueno, pues la leche y el huevo y la leche. Y luego ya cuando van siendo más mayorcitos, pues se incorporan otros alimentos como son, bueno, también depende mucho de los hábitos del entorno, ¿no? De la zona en nuestra dieta, pues el pescado, frutos secos, legumbres, frutas también, ¿eh? En todos los estudios pues aparece el cacahuete, pero nosotros como fruto seco consumimos más en general otro, como la nuez, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento que se puede dar? El tratamiento que se debe dar debe ser rápido, o sea, ante la más mínima sospecha. Nosotros en la consulta enseñamos a los padres a identificar la anafilaxia, porque ellos son los que deben tratar, o la persona responsable del niño en ese momento, y el tratamiento es adrenalina, y desde luego si existe la más mínima duda de que te encuentres ante una anafilaxia, pues debes administrar adrenalina por vía intramuscular. En los centros sanitarios, pues nosotros la cargamos según el peso del niño, pero existen comercializados, y todos los niños alérgicos alimentarios y anafilácticos o con riesgo de anafilaxia la deben tener en su casa y saber manejarla. Son unos autoinyectores precargados que no tienen ni que pensar dosis ni nada, son muy sencillos, sencillísimos de manejar, pero desde luego hay que enseñar su manejo. Nosotros lo hacemos con pues unos aparatitos que son iguales que el medicamento, que son para adiestrar, ¿no? Y el niño pues lo hacen los padres. Insistimos muchísimo en que todo el entorno del niño debe conocer lo que es una anafilaxia, debe saber identificarla y debe tratarla de la manera más precoz posible, porque eso incrementa mucho bueno, pues el pronóstico, mejora mucho el pronóstico de la anafilaxia. Cuando estás hablando de administrar adrenalina es una inyección, ¿no? Bueno, es una inyección, exactamente. Es como un boli, como los diabéticos, pues eso igual, es un boli que viene ya con su dosis precargada, no hay que cargar nada. Nosotros hay 2 presentaciones y va según el peso del niño, y eso se lo prescribe el médico, la tienen que tener siempre en casa, más que una, mejor 2 siempre, en casa o donde esté el niño, perdón. Porque de nada casa si el niño está en el colegio y no tiene una adrenalina cerca. Ya. Las visitas periódicas al pediatra o al alergólogo entiendo que es algo recomendable, pero ¿de qué forma la pandemia os ha afectado? ¿O ha afectado sobre todo a estos niños, a los padres que tienen críos con estas alergias? Bueno, la verdad que ha afectado, pero afortunadamente hemos funcionado mucho y hemos aprendido también muchas cosas sobre telemedicina, ¿de acuerdo? Porque, hombre, ante un episodio de anafilaxia, desde luego hay que acudir hay que administrar adrenalina y acudir a urgencias o al centro médico más cercano. Pero con respecto a dudas, manejo de estos niños, en fin, la verdad que hemos funcionado muy bien con consulta telefónica y en algunos casos se ha hecho presencial, pero sobre todo en la primera ola aquí, pues bueno, y en toda España, donde se suprimió toda actividad asistencial que no fuera prioritaria, pues es verdad que nos vimos un poquito pillados, ¿no? con todos los aspectos educativos que hacemos en la consulta. Pero bueno, la verdad que la telemedicina, tanto en atención primaria con nuestros compañeros pediatras de atención primaria y luego nosotros en el hospital, yo creo que hemos ido saliendo del paso, bueno, de una manera más o menos aceptable, creo. Pero cuando hablamos de alergias infantiles, no es exclusivamente anafilaxia, ¿no? Anafilaxia sería el grado, digamos, más peligroso. Sí. Sí, bueno, la alergia alimentaria es evidentemente mucho más frecuente que la anafilaxia, ¿no? La anafilaxia es la expresión más grave que puede haber de una alergia alimentaria, pero la alergia alimentaria no siempre da lugar a cuadros así. Lo que ocurre es que hay una serie de factores de riesgo, ¿no? Hay niños que son alérgicos, por ejemplo, y también adultos, ¿no? Por ejemplo, a vegetales o frutas,
que solo se manifiestan con picor en la boca y en la garganta y que por el tipo de proteínas a las que son alérgicos, pues normalmente no van a tener por ese motivo anafilaxias, entonces esos pacientes no son de riesgo. Pero luego hay otros pacientes con determinado perfil que sí tienen, aunque no hayan tenido una anafilaxia, sí pueden llegar a tenerla y por ello es muy importante que todo paciente alérgico alimentario sea derivado a un especialista, al pediatra en este caso, porque son niños, yo creo que el niño debe ser atendido siempre por un pediatra para su manejo integral, para que estudie a este paciente, vea su perfil, su riesgo y le haga un seguimiento, porque además la alergia alimentaria en el niño pues tiene muchas veces buen pronóstico, no son en ocasiones, sobre todo la leche y el huevo, la mayor parte de las veces no son para siempre y hay que hacerle ese seguimiento. El problema, quizás esto como consejo, recomendación para los padres, María, es que yo no sabía que mi hijo era alérgico a estos alimentos. Claro, claro. La verdad que las familias de los niños alérgicos alimentarios viven con razón la enfermedad con una gran ansiedad y con miedo, porque un accidente puede ocurrir. Es que el niño alérgico alimentario no solamente, por ejemplo, evitar la leche, es evitar cualquier alimento derivado, que pueda contener leche, y eso, la leche, el huevo, frutos secos, es que son alimentos que están ubicuos y que pueden presentarse como alérgenos ocultos, ¿no? Se han hecho encuestas comparando, por ejemplo, la ansiedad de estas familias con respecto a otras enfermedades crónicas como la diabetes, y los niveles de ansiedad de estas familias de alérgicos alimentarios y anafilácticos son muchísimo mayores que los familiares de pacientes diabéticos, para que se den cuenta de hasta qué punto pues es limitante, ¿no?, para la vida. Y aquí, pues el mensaje que me parece más positivo y me gusta mucho el mensaje de la OMS, ¿no?, es formar y preparar, porque eso salva vidas, y es importantísimo formar al niño, formar a su familia y formar a su entorno desde todos los ámbitos. El niño pasa mucho tiempo en su casa, pero sobre todo pasa mucho tiempo en el cole, tiene una vida social, gracias a Dios, ¿no?, pues con actividades extraescolares, cumples, que si me quedo a dormir en casa de un amiguito, y muchas veces estos niños pues lo pueden tener limitado, ¿no?, pues por miedo de sus padres, y luego pues llega también a problemas de salud mental, ¿no?, y debemos pues proteger a estos niños, y la mejor manera de protegerlas es formar y preparar para poder llevar una vida normal. Pero no meterlos en una burbuja, que ya llevan en grupo burbuja, pues quizás demasiado tiempo. Exactamente, eso es muy humano, ¿no?, el intentar protegerlos, pero tenemos que protegerlos de la mejor manera, que yo creo que es con una adecuada formación y con una adecuada preparación, y eso nos afecta a todos. Yo creo que nos tenemos que poner las pilas todos, desde todos los ámbitos, sanitario, educativo, y establecer una sólida colaboración para que tengan pues a su disposición esta formación tan necesaria, ¿no? María, pues muchísimas gracias por toda esta información, que esta Semana Mundial de las Alergias nos llega un poquito a todos, y estos consejos que nos acabas de dar, y sobre todo que nos has ilustrado para los que no teníamos ni idea, y voy a decir afortunadamente, porque... De eso se trata, de concienciar, de sensibilizar. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a María Guitart, ella es pediatra y alergóloga, informándonos de todo esto. Se han quedado con la palabra, ¿verdad?, anafilaxia. Y muchos no, pero algunos dicen, no, si mi niño tiene alergia alimentaria, yo lo sé, y todo lo que acaba de comentar la pediatra intento ponerlo, pues tenerlo presente. Pues nos alegramos muchísimo. Unos minutos, ¿recuerdan el caso de la colza? Aquel intoxicación por aceite tóxico, podríamos llamarlo. Pues todo esto del aceite de la colza ha cumplido 40 años. Este es el reportaje que nos sirve para recordar algo que no debería haber pasado y, por supuesto, no tiene que volver.
era muy bonita, era una mujer espectacular, de verdad, ahora que no nos oye. Y estaba tan desvalida, o sea, llorando todo el día, que yo creo que me pasé de pesada, porque yo le decía, si es que solo tienes 20 años. Eras pesada, No, te lo he dicho. Eras pesada, no, eras una pesada encantadora, una pesada adorable, porque yo estaba en la cama muerta de miedo. Me acuerdo que me ponían corticoides a altas dosis, tú me contabas el efecto de los corticoides y te sentabas en la cama y me decías, eres muy joven. No lloré tanto como dice Concha, lloraba porque mi madre se moría en la cama de enfrente y porque se moría la gente de mi edad. Te levantabas por la mañana y no estaban. ¿Dónde está Rosa Mari? Se ha muerto. ¿Dónde está Almudena? Son nombres reales, no me los estoy inventando. Hace 40 años, cuando Concha trabajaba como enfermera en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social 1 de octubre, ahora Hospital 12 de octubre, Maike ingresó con una neumonía atípica causada por el llamado síndrome del aceite de colza. La joven, que vio cómo su vida se derrumbaba de un día para otro, decidió devolver a la sociedad lo que los enfermeros habían hecho por ella en ese momento. Ahora también es enfermera. Y 4 décadas después ha vuelto a encontrarse con aquella mujer que le dio fuerzas para no tirar la toalla. Fue tremendo, 20 años y encargada solo de vivir. Y de repente te encuentras en un centro de salud con tu madre, te ponen una mascarilla a ti, otra a tu madre, con algo presuntamente contagioso y nadie te dice qué está pasando. Fue una avalancha tan grande, tuvimos que reorganizar la unidad y dimos de alta a todos los enfermos cardíacos y ya la pusimos para la colza. Entonces, bueno, pues primero no sabíamos a lo que nos enfrentábamos porque fue tan de golpe que no sabíamos. Teníamos que ir con mascarilla, con bata, con guantes, nos hacían ducharnos al entrar y al salir. Más de 20.000 vidas truncadas y muchas de ellas destrozadas para siempre. Ellos tenían pánico. Tenían pánico porque lloraban, la mayoría lloraba constantemente, o sea, luego tenían dolor, yo me acuerdo que tenían dolores musculares muy fuertes. Ingresada estuve 4 meses, luego 6 años haciendo rehabilitación, porque la forma de las manos era esta. Ha habido secuelas más años, la más importante es la hipertensión pulmonar, es una enfermedad muy severa. Tengo esclerodermia, mi piel no es la habitual, la piel de mi cara. Limitaciones, pues tengo, pero las he aprendido a vivir con ellas. Limitaciones, por ejemplo, yo no puedo estirar este brazo como este otro, pero he vivido con ello, con lo cual yo ya soy así hace 40 años. Secuelas que no le impidieron luchar por sus sueños. Yo decidí que tenía que vivir, había 2 opciones, o sea, yo me miré al espejo y además te lo digo literalmente, yo me miré al espejo y yo no me reconocía, o sea, decir, es que soy yo, o sea, tuve que afrontar cosas y decir, esta es la que soy, habrá gente que me quiera, habrá gente que no, pero voy a vivir. Y vivir implicaba, en ese momento para mí, yo admiré a la enfermería, fue un nacimiento de algo desconocido, descubrir algo, porque para mí, quien estaba cerca todo ese tiempo fueron los enfermeros. Que ante todo una enfermera tiene que ser humana, aparte de técnica, sobre todo la humanidad no tiene que faltar. Y una espinita que se quedará clavada. No se hizo justicia porque los verdaderos responsables nunca se supo quiénes eran. Esos eran gente que traficaba con la muerte por dinero y necesitaban dinero y siempre ha habido gente, pues eso, fraudulenta y tal. Pero luego yo creo que tenían que pasar aduanas, este aceite venía de otros países, tuvieron que pasar aduanas, tuvieron para venderlo para consumo humano, se tuvo que desnaturalizar, o sea, yo creo que había mucha gente implicada y no se llegó a hacer justicia. Yo iba al juicio todos los días, hacía pellas incluso para ir al juicio y les recuerdo perfectamente. Era la persona que, las personas que vendieron, yo no sé hasta qué punto ellos eran conscientes de, había algunos que sí, yo creo, pero eran las personas que vendían ese aceite fraudulento, que era para uso industrial y que lo consumimos personas. Yo creo que ahora soy una máquina por ese aceite industrial. Un reencuentro para recordar de dónde vienen, dónde fueron y a dónde van. Solo lamento de este encuentro no podernos abrazar, porque la verdad es que ese motivo... De paciente a enfermera y de enfermera a enfermera. 2 vidas cuyos caminos, a pesar de la distancia, siguieron una misma línea. Los cuidados. Es verdad que de esa unidad me acuerdo de ti porque estabas muy encima de mí. Claro. Y aunque tú creas que no fue definitivo, pero sí fue importante para mi decisión de ser enfermera. Pues sí. Bueno, con final feliz esta historia del síndrome tóxico de la colza, 40
años después. Suceso este fin de semana en el Monte Gorbea, no en las inmediaciones. Allí en el Monte Gorbea, afortunadamente, con final feliz, porque un helicóptero de la Ertzaintza procedía a primera hora de la tarde de ayer domingo al rescate de un montañero de 36 años y su acompañante menor de edad, que quedaron desorientados y enriscados en un macizo rocoso, como les decimos, en el Gorbea. Sucedió poco antes de las 2 de la tarde. Un montañero contactaba con el servicio de atención de emergencias de SOS Deiak al 112 para comunicar que se había desorientado cuando transitaba por la zona rocosa del Gorbea y que tanto él como el niño de 3 años que le acompañaba se encontraban en un macizo, no pudiendo continuar ruta por sus medios. Se puso en marcha el dispositivo de rescate y el técnico de atención de emergencias responsable del mismo se movilizaba al lugar. Con otros servicios, helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate en Montaña de la Ertzaintza, que ahí vemos en estas imágenes, tras ser localizados y comprobar que se encontraban en buen estado, el helicóptero procedía al rescate de ambos y su posterior traslado a la zona de las Campas de Arraba. Añitos, ya tiene una aventura que contar, que a mí me rescató una vez del Gorbea un helicóptero de la Ertzaintza. Bueno, afortunadamente, como decimos, con final feliz. Más cuestiones. 60 personas, empresas del sector de la alimentación, además de representantes institucionales, han asistido a la iniciativa que se denomina The Food Global Ecosystem, que ha estado presidida por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Es una propuesta de valor público-privada, dicen desde las instituciones, que busca un posicionamiento en el mundo de la alimentación en Euskadi, pero que tiene vocación internacional. The Food Global Ecosystem es un proyecto que servirá para atraer a Euskadi empresas, proyectos de innovación, talento emprendedor y startups, así como para realizar escalado de proyectos en el creciente ámbito agroalimentario en sus vertientes tecnológicas. Decía que la iniciativa que presentamos hoy no cuenta con un único dueño ni un único liderazgo. Engloba una agrupación de empresas privadas, principalmente de Euskadi, si bien existen también empresas del Estado, con el objetivo de conseguir que el ecosistema vasco sea un lugar atractivo para la transformación del conjunto del sistema agroalimentario. Una apuesta que solo será posible en una gobernanza abierta, colaborativa y además estructurada, como veremos posteriormente. El objetivo de esta iniciativa de Food Global Ecosystem es que el ecosistema de Euskadi se posicione como un referente mundial en el reto de la transformación de la alimentación. Podemos decir, creo que con orgullo, que somos ya un referente en el entorno gastronómico culinario. Somos además un referente tecnológico y contamos con una materia prima de calidad que es reconocida internacionalmente. Por ello nos toca trabajar sobre este ecosistema. Nos toca reaccionar para intensificar esa colaboración interna y dotarnos de instrumentos que puedan potenciar ese valor agroalimentario, tecnológico y gastronómico del que disponemos y que consigamos un resultado que impulse la demanda a nivel mundial en esta transformación alimentaria. Nos olvidamos de ofrecerles la información de Bilbao, que nos va a servir además para terminar este espacio informativo. La última parte la vamos a dedicar al Bilboko Kalialdia, que es el festival
de Teatro y de las Artes de Calle, que va a estar en la Villa con 58 actuaciones teatrales a cargo de 28 compañías internacionales. Enseguida vamos a escuchar a Gonzalo Lavarría, el concejal, y a Pedro Ormazábal explicando los pormenores de este Bilboko Kale al Día del Festival de Calle. Pero antes también información sobre la nueva edición del circuito de Getxo de ciclismo. Y entonces dirán, pero se acaba de decir que es de Bilbao. Efectivamente, porque la salida de este circuito de Getxo de ciclismo organizado por la Sociedad Ciclista Punta Galea tiene la salida en esta edición prevista desde el Museo Guggenheim. Es una carrera que se va a celebrar, todavía queda mucho tiempo, el próximo 1 de agosto, pero este año cambia en parte su recorrido para salir desde Bilbao. Toda la información de este circuito Getxo de ciclismo a cargo del alcalde de la Villa, Juan María Burto, y luego Kale al Día. Nos vemos mañana. Agur. Deciros simplemente que estoy encantado de estar entre vosotros, con la alcaldesa de Getxo, con Joseba, de la Sociedad Ciclista Punta Galea. Creo que me siento enormemente cómodo de estar con vosotros y con vosotras. La primera vez que vinieron a presentarme la posibilidad de que la carrera saliera de Bilbao, lo vi como un elemento interesante, lo vi como un elemento que propiciaba de verdad el trabajo conjunto entre dos ayuntamientos como el de Getxo y el de Bilbao, que tienen que trabajar en común, que tienen retos comunes y que si somos capaces de trabajarlos conjuntamente, seguramente seremos capaces de conseguir mejores resultados. Y además estamos hablando en este caso de deporte, y fomentar el deporte creo que es un valor que tanto Getxo como Bilbao como Vizcaya entera tenemos que hacer. Por eso también me pareció que la participación del Ayuntamiento de Bilbao para potenciar esta carrera era un elemento de enorme interés. Y además se le daba un punto diferente, como hacen otras carreras, ¿no? Como hace el Tour, como hace el Giro, que es buscar, ¿no?, ese atractivo que a veces tiene el hecho de salir de otro lugar, ¿no? Bueno, dentro de muy poquito, en el año 2023, vamos a tener, ¿no?, la salida del Tour en Bilbao. Con lo cual, hoy podemos decir que el Criterium de Getxo y el Tour de Francia, dos carreras importantes, van a salir de Bilbao. Con lo cual, por nuestra parte, también encantados. Y luego creo que también es importante para que, bueno, de cara a la preparación de nuestro equipo, del equipo de la Fundación Euskadi, cuantas más carreras tengamos, cuando esas carreras sean más prestigiosas y podamos bueno, volver a ser un equipo que dé lustre, con el que nos sintamos identificados, con el que nos sintamos, que estemos deseando, ¿no?, que haya una carrera para que podamos animar, ¿no?, desde la marea naranja a nuestro equipo, creo que es un elemento también de enorme interés. Ojalá se vaya produciendo ese hecho también aquí. Y finalmente, trasladaros que también, lo decía Amaya, desde el punto de vista de la movilidad, creo que la apuesta por la bicicleta y apostar por criterios ciclistas, por carreras ciclistas, tiene un efecto en el uso de la bicicleta, creo que es un elemento también de extraordinario interés. Decía Amaya también que recientemente compartíamos el hecho de que ese Bidegorri de la margen derecha va a unir también Getxo con Bilbao. Y nuevamente es que dos ayuntamientos somos capaces de trabajar juntos, en ese caso con la Diputación Foral de Vizcaya, para mejorar, ¿no?, para mejorar y en este caso para potenciar el uso de la bicicleta entre la ciudadanía. Cuanto más se use la bicicleta, más va a mejorar la movilidad y más va a mejorar también la sostenibilidad de nuestro transporte y de nuestras ciudades y pueblos. Así que creo que todo lo que podemos decir es positivo y, por lo tanto, como alcalde de Bilbao, encantado de poder participar en este evento. Eskerrik asko. Bilbao vuelve a convertirse un año más en una ciudad volcada con el teatro y con las artes de calle. Del 28 de junio al 3 de julio hemos preparado una nueva edición de Bilboko Kale al Día con 58 actuaciones de la mano de 28 compañías internacionales repartidas por 8 espacios de la ciudad, con un protagonismo especial del Parque de Doña Casilda.
Así, podemos afirmar que esta edición número 22 de Bilboko Kalealdia recupera de alguna manera cierta normalidad, eso sí, con todas las medidas de seguridad y de higiene pertinentes. Recordaréis que en 2020 lo retrasamos a septiembre, pero quisimos mantenerlo. No nos resistimos a suspender este festival y apostamos por la programación del Kalealdia, al igual que por toda la programación de verano. Y fue uno de los pocos acontecimientos a nivel de Estado que tuvo la sensación de ser un festival. Presentamos la compañía Les Mystérieuses Coiffures y para el Festival Kalealdia seremos dos profesores locos que van a decorar el Parque Doña Casilda. Será un jardín imaginario con un profesor que va a inventar flores. Este año vuelve a sus fechas habituales y las compañías internacionales regresan a Bilbao para participar en una edición redonda con una programación en la que abundan los estrenos. En concreto, contaremos con un preestreno y con 5 estrenos mundiales, entre los que quisiera destacar algunos de ellos. Tendremos clown, teatro de calle, danza, instalaciones artísticas o circo. Y hemos querido entre ellos señalar algunas. La instalación artística de Caracoli Production, El Jardín de las Mil y Una Flores, que hoy nos han acompañado. A través de esta propuesta, transformar el Parque de Doña Casilda en un jardín precioso con flores únicas, oníricas, con materiales tales como la madera, el metal o la tela. Ya sabéis que nuestras propuestas van más allá de la representación de espectáculos y nos gusta sorprender con intervenciones artísticas. Ahora nos contará a continuación Pedro con más detalle en qué consisten estas. Pero permitidme resaltar que esta es una de las que nos gustaría no perdernos, poderla observar y poder participar. Otra propuesta que creemos que merece la pena significar es Dai 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 de los guipuzcoanos Ertza, que en 2018 fueron galardonados con el Premio Max al mejor espectáculo de calle. Y también llama la atención Arria Herria de Arrobi, pieza de danza vertical en la que la atención se focaliza en la figura de la mujer, reivindicando el protagonismo que va adquiriendo en la sociedad actual. Dantzaldietan suina da nagusi. En los bailables,
arrasan zuin. Atletique, 12 goles hartu dizkio Barçari. El Athletic le ha metido 12 al Barça. Bigarren errepublika sortu da. Se ha instaurado la Segunda República. Eta erregeak ustelkeriaz gain Espainiatik hanka egin du. Y el rey ha huido del país por unos asuntillos de corrupción. Bai, ondo entzun duzu. 1991. Sí, damas y caballeros, han oído bien. Estamos en 1931. Bilbon, compañía amateur del Club Deportivo aurkezteko orea daukagu. Y en Bilbao tenemos el honor de presentarles a la compañía amateur del Club Deportivo. Bat, bi, hiru, lau. Porque si bien la presencia de las compañías internacionales es importante, este año también, una vez más, lo es la de las compañías vascas. Remarcamos que 12 de las 28 compañías participantes son de Euskadi, en consonancia con el apoyo que el Ayuntamiento ha mostrado a lo largo de estos últimos meses a un sector que lo necesitaba, lo sigue necesitando y que además lo merece. Y para poner en valor el talento de nuestro entorno, voy a resaltar dos citas que considero imprescindibles y que aunan el trabajo de compañías vascas con entidades sociales, culturales de la villa. El 30 de junio, a las 18:45, en el Parque Doña Casilda, la PEZ Compañía y el Coro Euskeria, de la Sociedad Coral de Bilbao se unen a Nevipen, Asociación para la Participación y Desarrollo del Pueblo Gitano en Euskadi, para presentar Secreto número 12, que busca dar visibilidad a las diferentes realidades del colectivo a través de todas y cada una de las disciplinas artísticas. Y el 3 de julio, a las 19 horas, en los Tinglados del Arenal, será el turno de Orsmuga Teatro A, que unirá fuerzas con ADEMBI, Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya. Juntos nos enseñarán cómo para algunas personas la vida es una carrera de obstáculos, que la mayoría no somos capaces de ver ni de sentir, y nos mostrarán que efectivamente la vida está para vivirla. Estas dos citas son las propuestas resultantes del laboratorio de mediación enmarcado dentro del proyecto europeo Travesía Pirineos de Circo, que promueve la creación y la difusión del circo contemporáneo en las regiones transfronterizas de los Pirineos. Quisiera terminar recordando que las actuaciones enmarcadas en Bilboko Kalealdia serán de acceso gratuito previa reserva de localidad, excepto en el caso de Calor y Jean-Philippe Quicolas, cuya entrada costará 3 euros y la recaudación se donará íntegramente a DEMBI. En total podemos hablar de unas 170 representaciones a cargo de 71 compañías, 48 de las cuales son vascas y muchas de ellas de Bilbao. La programación de este año, y teniendo en cuenta las circunstancias, como por ejemplo con la Humor de Soca se ha pasado a septiembre, que era cuando se suelen estrenar, entonces esto ha llevado que el propósito del Bilboko Kalealdia no sean los estrenos, porque es un festival, pero una feria, pues por distintos motivos, como lo que he comentado de la Humor de Soca, tendremos un preestreno este año a cargo de la compañía de Endaya, Rou y Elea, 5 estrenos absolutos, la instalación de flores de Caracoy Production, que habéis podido ver una pequeña parte
hace unos momentos, 2 intervenciones surgidas del laboratorio de mediación que se realizó en Bilbao en el mes de marzo y los espectáculos de Ercha y Arrobi. Y luego 4 estrenos a nivel del Estado, el espectáculo Ulala, 2 espectáculos de la compañía La Mansa Fer y el espectáculo de la Brea Baixé, y luego también 7 estrenos a nivel de Euskadi. Una tercera compañía que será la que vaya a cerrar el festival es el espectáculo Corps de Miquel Barcelona, una propuesta diferente con la que finalizará el Kalealia y que tiene como eje expresivo la danza contemporánea y dialoga con la música electrónica. Luego también está el espectáculo Oxígen de la compañía portuguesa Pia, que se trata de una performance que invita al público a una reflexión sobre cómo sobrevivir en una sociedad donde la tecnología desvanece las relaciones humanas y el acceso al oxígeno se vuelve un lujo. Es un proyecto que nace en el año 2010, a principios del año 2019, en la ciudad de Manao, donde registros de niveles alarmantes de partículas contaminantes empiezan a ser recurrentes. Y luego, para finalizar, estaría el lunes a las 10 de la noche en la Plaza de la Riaga el espectáculo Garden Party de la compañía número 8, que es un espectáculo que parte de la observación de la sociedad y ofrece una crítica sobre la actualidad, una alegoría de lo superfluo.